Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante como es el peligro silencioso de compararnos con los demás. Vamos a ver que un elemento clave es que todos somos seres iguales en dignidad. Como seres humanos tenemos esta dignidad que nos permite justo la igualdad. Pertenecemos a la misma condición, que es la condición de ser seres humanos. Entonces, esta igualdad nos va a dar justicia frente a una ley que de alguna manera nos va a tratar de la misma manera a todos como seres humanos, obviamente también dependiendo de las propias condiciones. Frente a la ley, frente a la justicia, nadie debería de tener ventajas que precisamente nos pongan en una condición de desigualdad. No debería de ser así, aunque en ocasiones puede ser que suceda, y eso no quiere decir que esté bien, más bien todo lo contrario. Ahora, cuando hablamos justo de esta condición de igualdad, no significa que no tengamos nuestras propias características que nos hacen ser diferentes. De hecho, tenemos características físicas y características personales que nos hacen únicos. Entre estas características, sobre todo las personales, vamos a ver que nuestra historia de vida justo nos da este punto de quiebre o este punto importante en el que nuestra historia personal va a influir en la manera en la que nosotros afrontamos la vida. Pues nos da nuestras propias experiencias que asumimos también a partir de dichas situaciones que nos fueron sucediendo y que de alguna manera tienen que ver con nuestra propia identidad. Entonces, cada uno aprende a llevar o a sobrellevar de manera diferente a partir de las propias situaciones históricas que puede ser que nos toquen vivir, que nos tocan vivir de manera distinta. Ahora, cuando hablamos de la igualdad, sucede que muchas veces en el sistema escolarizado, pues nos vamos estandarizando. Es decir, nos vamos igualando todos a la misma condición muchas veces como seres humanos. Es decir, se deja de ver la propia cualidad que tenemos como personas para tratar de unificarnos. Bueno, quizá ahora ha habido una mayor diferencia en este sentido. Ahora con las inteligencias múltiples, muchas escuelas han dado el paso a evaluar desde las propias capacidades que tiene cada persona y no hacerlo desde una prueba netamente estandarizada en donde se medían exactamente las mismas características y los mismos conocimientos. Cabe destacar que la escuela y la ciencia de alguna manera necesitan criterios comunes, porque es a partir de estos criterios comunes que pueden dar una valoración acerca ya sea de los avances que se están teniendo o para poder identificar la distinción entre un sujeto y otro. Y entonces, desde el sistema escolar, pues bueno, se han aplicado estos exámenes iguales sin muchas veces identificar que cada individuo tiene su propio contexto. Entonces, los estándares nos ayudan a facilitar la medición, aunque esto no necesariamente significa que sea justo. Ahora vamos a ver cómo también la misma sociedad nos va dando estándares, ¿sí? Es decir, no solo partimos de la idea escolarizada, sino también la sociedad nos va a poner ciertos estándares. Por ejemplo, en cuanto a la convivencia, nos va a indicar cuál sería la manera más óptima de poder relacionarnos con los demás. También nos da un sistema de pertenencia. Los estándares sociales nos ayudan a identificar un poco hacia dónde nosotros nos integramos y también pues generan un posible riesgo cuando dependemos de estos estándares para medir nuestro propio valor. Y aquí te va un ejemplo. Si yo en este momento estuviera grabando un video con estas características de lo que estoy hablando y lo hiciera sin camisa, probablemente perdería seriedad. Lo mismo sucede si, por ejemplo, estoy dando una sesión
de mentoría y estoy encuerado, pues obviamente perdería seriedad porque en la mentoría estamos hablando de temas personales, estamos hablando de temas serios. También se vería mal que, por ejemplo, llegara a la playa con un traje de noche, porque la playa normalmente está relacionada con una vestimenta pues más light, más cómoda, incluso más apta para el calor. Ahora, si voy a una boda a la playa, tendría que ir de traje, pero a lo mejor el tipo de traje tendría que ser diferente. Ahí es donde hablamos de cómo los estándares nos ayudan a integrarnos, a tener una sana convivencia. Claro que cuando depende de que yo cumpla este estándar para definir mi propio valor, es donde podemos encontrar pues este tipo de problemáticas. Y aquí justamente es donde vienen los estereotipos, porque los estereotipos son esas ideas a las que socialmente les hemos asignado un valor y que nos van a dar ciertas características que deberíamos de seguir para poder adaptarnos a la sociedad. A ver, punto clave, los estereotipos no necesariamente son malos. Los estereotipos, justo como lo decíamos anteriormente, nos van a dar estándares. El tema es cuando nosotros seguimos el estándar como una pauta para medir nuestro valor, nuestro valor, para medir nuestro valor como seres humanos. Aquí cabe resaltar que los estereotipos son modelos que van cambiando, que se van modificando también con el contexto sociocultural e histórico que está en el momento. Así podemos hablar de que a lo mejor en los años 60 vestir de traje le daba a una persona una importancia o le ayudaba a tener un estatus. En la actualidad no necesariamente tenemos que vestir de traje para tener un estatus, pero probablemente sí tenemos que vestir de una manera adecuada a las condiciones que pues se están generando, ¿no? A la misma sociedad o a la situación en la que estamos. Otra característica que tienen los estereotipos es que van muy de la mano con el consumismo. Nos ayudan a vender ciertas ideas. Entonces, si en mi estereotipo de éxito está tener un automóvil de lujo, está tener el último teléfono del año, está llegar con mi taza, bueno, mi vaso de café de cierta marca de renombre, probablemente voy a sentir que valgo si lo tengo. Y si no lo tengo, voy a minusvalorarme como persona. Este es uno de los puntos claves de este video, cómo identificamos cuando un estereotipo nos da pautas de conducta a seguir que nos sacan de lo que verdaderamente nos hace ser personas valiosas, porque nuestro valor va más allá de aquello que la sociedad ha asignado. Los estereotipos nos llevan a idealizaciones que muchas veces son irreales, porque si vemos la mayoría de la población no tiene esas características. Sin embargo, al ser un molde a seguir, pues vamos queriendo hacer todo precisamente para lograrlo. Aquí también un punto clave es que nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de encajar con la sociedad con la que vivimos. Somos seres sociales, nuestra naturaleza es social y ante esta necesidad de encajar, pues muchas veces queremos también tener lo que los otros tienen. Queremos también ser como los otros son y por eso es que muchas veces seguimos los estereotipos. Porque la comparación precisamente nace de este miedo a no ser suficientes para la sociedad con la que convivimos. Y aquí es donde entra este verdadero peligro, en compararnos con los demás sin tener claridad de nuestro propio contexto y nuestros propios recursos personales. A lo largo de nuestra vida, cada uno de nosotros vamos teniendo que afrontar diferentes situaciones. No es la misma manera en la que lo afronto yo que en la que lo puede afrontar otra persona con una condición diferente. Entonces, el hecho de compararnos con otras personas nos hace
caer en una desigualdad emocional. Por ejemplo, no es lo mismo a lo mejor el chico que ha tenido todas las facilidades para hoy tener una condición de vida económicamente estable que el chico que no ha tenido esta situación y que ha tenido que trabajar el doble para poder conseguirlo. De entrada, porque cada uno ha tenido recursos diferentes. Quizá esa persona que ha tenido que trabajar el doble adquirió otros recursos, a lo mejor no económicos, pero sí recursos intelectuales o a lo mejor recursos sociales, porque aprendió a relacionarse de manera adecuada. Quizá el que ha tenido los recursos económicos, pues ha tenido que obtener recursos diferentes para poder estar donde está. Quizá ser tolerante a cosas que no le gustaban, quizá aprender a tragarse algunos corajes. Entonces, cada uno, bueno, no estoy diciendo que necesariamente sea un recurso positivo, claro, pero el punto es que es importante dejar de compararnos con los demás porque cada uno tiene su propia situación en cuanto al contexto histórico, social, económico e inclusive cultural. Muchas veces hasta los hermanos tienen características diferentes y solo llevan años de diferencia de 2, 4 años y cada quien tiene, porque además tenemos nuestras propias características personales, por ejemplo, con carácter, nuestro carácter que se va forjando a lo largo de nuestra historia y nuestro temperamento que ese ya pues viene dado, ¿no? Entonces, para poder crecer desde lo que somos, es importante aprender a reconocer las propias fortalezas personales que tenemos, las fortalezas que ya traemos con nosotros y las mismas que la vida nos ha ido dando a partir de determinadas experiencias. Por otra parte, también es importante aprender a valorar lo que sí tenemos en el ahora y tomar desde nuestra identidad real, desde nuestra autenticidad. Cuando somos personas auténticas, dejamos de compararnos porque vivimos desde nuestro ser, desde lo que nos hace más felices, inclusive desde poner al servicio de los demás aquellas cosas que nos apasionan, aquellos gustos que tenemos y aquellas cualidades personales, aquellas herramientas que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, ya sea por situaciones de adversidad o por situaciones que nos han facilitado adquirir dichas herramientas. Hoy te hago la pregunta, ¿actualmente te comparas con alguien? Si te comparas con alguien, ¿qué parte de tu historia estás ignorando? ¿Y qué fortalezas no estás viendo en tu vida que te están llevando a compararte? Cuéntame qué te pareció este tema, a mí me parece muy interesante. Te dejo también el link de mi curso de amor propio y de autoconocimiento que probablemente puede aportar mucho a tu vida. Asimismo te dejo mi artículo para que lo puedas revisar con más detenimiento. Nos vemos, hasta luego, adiós.